siempre, realmente dándole gracias a Dios por permitirme estar frente a su presencia y poder compartir su palabra. Vamos a orar para que sea Dios el que nos hable el corazón y que nos pueda convencer de pecado y llevarnos a instruir y enseñar cómo es que quiere que le sirvamos en este mundo terrenal y que las personas vean en nosotros, hombres y mujeres, que vivamos conforme a su voluntad. Vamos a orar. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más aquí estamos, Señor, como todos los días, reconociendo primeramente que somos seres humanos que siempre pecamos. Te pedimos perdón de todo corazón, Señor, nos arrepentimos y nos apartamos en el nombre de Jesucristo. Te pedimos que nos laves con tu sangre y que tu presencia y tu palabra pueda limpiar, purificar y santificar nuestras vidas. Creemos que todo lo que estamos pasando en este mundo humano es porque tú permites todas las cosas para enseñarnos y llevarnos a hacer tu voluntad. Por eso declaramos por fe una vez más, esta palabra que convierte al alma no va a regresar vacía, sino que va a dar un fruto por el cual tú lo envías a cada uno de nosotros, y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús tu Hijo amado, amén y amén. Gloria a Dios. Rápidamente vamos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 5 al versículo 7. Santiago capítulo 1, versículo 5, versículo 7. Y leemos en nombre de Jesús. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Alabado sea Dios. Vamos a meditar y un poquito y escuchar la palabra bajo el título o el tema, la sabiduría de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Él dice que si alguno tiene falta de sabiduría, dice que le pida a Dios, que Él da abundantemente y sin reproche a cualquiera. Pero pide un requisito, que le pida con fe. Ojo, no es que tú tengas fe, es que tú tienes que demostrar que tú le crees a Dios, porque la fe es que yo creo y confío en el Señor que en medio de los problemas, no, Él está conmigo y que Él me va a sacar del problema. Porque la mayoría quiere tener fe o quiere tener sabiduría sin obedecer a Dios. Alabado sea el Señor. Yo le pongo un ejemplo. Es como un padre, ¿no? Le dice a sus hijos, les manda ciertas reglas, normas en la casa y le dice que tienen que obedecer. Y el hijo a veces siempre pide, papá, cómprame un carro, cómprame un zapato, una zapatilla, papá, cómprame esto, cómprame el otro. Entonces el papá dice, yo te voy a comprar siempre y cuando tú hagas tus cosas. Te levantes temprano, tomes desayuno, obedezcas a tu mamá, hagas tu tarea. Y si yo veo que en el transcurso de la semana tú has obedecido, entonces yo te compro. Te doy lo que me estás pidiendo. Pero si no me obedeces, si no haces caso, no cumples con las tareas, con lo que te he dicho, ¿cómo quieres que yo te dé lo que tú mismo no quieres dar, que es la obediencia? Entonces el padre no le va a dar lo que le pide siempre y cuando el hijo no quiera obedecer. Pero si el hijo le obedece, si el hijo hace caso al papá, cumple con todo lo que le ha dicho, entonces el padre le va a dar con todo cariño, sin reproche, porque está obedeciendo. ¿Y qué padre no quiere que los hijos le obedezcan? Con toda la felicidad y el gozo, le compran, le dan lo que necesitan, porque seguro quieren jugar, quieren distraerse. Alabado sea el Señor. Igual es el Señor, hermanos. El Señor dice en su palabra que el que tiene falta de sabiduría, y hay que la tiene la mayoría, dice que le pidan a Dios, porque Él da a todos sin reproche, pero pide un requisito, que tengas fe. Y no es que yo crea, tienes que demostrarle a Dios y a las personas que tú le crees a Dios, porque Él quiere que tu fe sea obedecida a la fe que tienes. Mire que dice Romanos 16, 26. Alabado sea el Señor. Él quiere que la fe sea obedecida, porque si dices que tienes fe y no obedeces, entonces estás dudando de Dios. Romanos 16, 26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, a todo el mundo. ¿Para qué? Para que obedezcan a la fe. No para que creas que tienes fe, o para que digas que sí, yo tengo fe y que yo creo en el Señor, pero no quieres obedecer. Por eso que no tienes sabiduría. Ojo que la sabiduría no es saber la palabra, la sabiduría está oculta, no es lo que tú lees, es algo que está profundamente adentro, de que el Señor te va a hacer ver y te va a hacer oír cosas que otras personas no pueden ver y oír.
Porque la sabiduría de Dios no está externamente, está internamente. Pero por eso dice que el Señor, si tú quieres sabiduría, lo primero que tienes que hacer es tener fe. Y para tener fe, tienes que obedecer. Porque si tú no obedeces a la fe, entonces tú estás dudando de Dios. Y Dios nunca te va a dar sabiduría, alabado sea el Señor. Dice en Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. ¿Cómo quieres que te dé el Señor sabiduría si tú no estás obedeciendo a la fe, si tú no estás teniendo obras conforme a su voluntad? Dios nunca le va a dar sabiduría a alguien que no le obedece, a alguien que no cree, que no confía. En medio de los problemas, de las circunstancias, de la escasez, de la enfermedad, uno tiene que obedecer, porque a eso dice, si quieres sabiduría, pídale con fe. Y si lo vas a pedir con fe, tienes que obedecerle a Dios a todo lo que Él manda en las Escrituras, para que te pueda dar sabiduría. Alabado sea el Señor. Y como le dije, muchos cristianos piensan de que la sabiduría es leer la Biblia y aprendérsela. Eso no es la sabiduría, mi hermano. La sabiduría de mi Señor está oculta. Está oculta. No está a la vista. Porque si tú lees la sabiduría que está arriba, dice que la sabiduría que está arriba, la letra mata. Segunda de Corintios capítulo 3. Alabado sea el Señor. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no la de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Por qué cree que hay muchos cristianos que conocen la palabra pero no cambia? Sigue hablando groserías, mintiendo, peleando, discutiendo, haciendo lo que quiere. No tiene temor a Dios, no obedece a Dios, no obedece a la fe. ¿Cómo Dios le va a dar sabiduría a alguien que no le obedece, que no confía, que no cree? Te lo puedes aprender la Biblia, pero la letra mata. Mas el Espíritu vivifica. Por eso te ven en Santiago capítulo 3, vamos a leer rápidamente. Ahí habla de la sabiduría terrenal, que es la Biblia también, pero que lo van a obtener humanamente. Porque lo puede leer, un ateo viene acá y lee la Biblia y se lo aprende. Esa no es la sabiduría de Dios. Hay mucha gente en el mundo, ministros, congresistas, gente que sabe la palabra. Pero mire cómo viven, porque esa no es la sabiduría de Dios. Esa es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Porque utilizan la Biblia para contender, para discutir, para defenderse. Santiago 3:14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Alabado sea el Señor. Por eso usted ve en las redes que utilizan las personas que no tienen sabiduría de Dios, aprenden la palabra y están buscando contender, hablan lisuras, se insultan, se ofenden como si nada. ¿Por qué? Porque utilizan la palabra para contender. Hay celos, hay disensión, hay contención en su corazón. Esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. No es de Dios. Porque la letra mata, El Espíritu vivifica, porque la ley de mi Señor, la sabiduría de mi Señor está oculta. Es espiritual. Colosenses capítulo 1. Alabado sea el Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al versículo 10. Santo es para siempre el Señor. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, no la letra, espiritual. Hay un mensaje oculto que está en las Escrituras. Que el hombre o mujer que no obedece a la fe, Dios nunca le va a dar sabiduría, porque duda, no cree, no confía. Es espiritual. ¿Para qué te da la sabiduría al Señor espiritual? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Por qué cree que hay cristianos que hablan la palabra y siguen hablando lisuras? Y siguen peleando, y siguen discutiendo, siguen tomando, bailando, siguen pensando mal, siguen tratando mal a la esposa, a los hijos, siguen viviendo como cuando no conocían a Dios, solamente que ahora conocen la palabra, un poquito la letra. Esa sabiduría no es de Dios, la letra mata, esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. La sabiduría de Dios está oculta, está dentro de las Escrituras, que el Señor no le va a dar a cualquiera, porque dice que tienes que tener fe y la fe tiene que ser obedecida.
Por eso date cuenta, hombre y mujer que estás escuchando. ¿Por qué crees que no cambias? ¿Por qué sigues viviendo en pecado? ¿Por qué sigues con ese carácter bien amargón, colérico, hablando lisuras, hablando jergas? Hombre, que dices que conoces la palabra, que tienes la sabiduría. La sabiduría no es lo que tú estás leyendo. La sabiduría es algo oculto, es espiritual. Le pongo un ejemplo, Efesios 4:29, que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra. ¿Por qué sale de tu boca palabras corrompidas? Hasta te lo has aprendido, te lo sabes de memoria lo que dice, pero ¿por qué sigues hablando palabras corrompidas, lisuras, jergas? ¿Por qué? Porque esa sabiduría es solamente terrenal, animal y diabólica. Conoces la letra, pero no tienes la sabiduría de Dios. No lo entiendes, no lo comprendes, no tienes temor a Dios. Dios nunca te va a dar sabiduría para que estés haciendo lo malo. Alabado sea el Señor. Mi Señor es un Dios santo. Y si Él da sabiduría a alguien, ese hombre, esa mujer es transformado por la palabra. Entonces empieza a vivir una vida muy diferente, porque Él conoce el futuro. Por eso dice que la sabiduría de mi Señor, que es espiritual, no está a la vista. No es que tú lo leas y te lo aprendas. Ese no es. Esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. La sabiduría está oculta. Si no, vamos a ver. Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 7 al versículo 9. A ver si es verdad. Santo es para siempre el Señor. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 7 al versículo 9. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. Oiga, hombre y mujer, escucha, está oculta. No lo está, tú estás leyendo, pero no está ahí, está adentro. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, bien claro, dice, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Alabado sea el Señor. Oiga, 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 la sabiduría está oculta. Usted dirá, pues me aprendo la Biblia, yo conozco la palabra, esa sabiduría, tengo sabiduría. Eso no es la sabiduría de Dios. La letra mata. Esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica, porque acuérdense que los fariseos utilizaban la ley, la palabra, para contender, para discutir, para humillar, para señalar. No había amor, no había paz, no había gozo, no había fe. Entonces la letra mata. No es lo que tú lees, hay algo dentro que es espiritual. Dice que está oculta, no está a la vista. El hombre lo va a leer, pero no lo va a entender, y mucho menos va a saber lo que el Señor quiere hablar a su pueblo. Por eso que hay mucho predicador que enseña mal, porque están leyendo lo que está arriba nomás y les enseñan humanamente lo que dice, pero no les hace entender y discernir el Señor espiritualmente para que sepan lo que Él quiere que la humanidad sepa de lo que Dios quiere de nosotros. Mire qué dice Job, Job capítulo 28. Alabado sea el Señor para siempre. Job capítulo 28, versículo 20 y 21. Alabado sea el Señor. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? Hace la pregunta. ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Y mire qué dice acá. Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. Está encubierta a los ojos de todo ser humano. Por eso que si fuera la sabiduría la palabra que tú lo aprendes, entonces todo el mundo tendría sabiduría de Dios, hasta los gentiles, hasta los ateos, porque también se lo aprenden la palabra y te agarran y contienden contigo y discuten contigo y te hacen quedar callado, porque se lo han aprendido. Esa no es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios no está a la vista de lo que tú lees, está encubierto. Es una sabiduría oculta, que el Señor le va a dar solamente a aquellos que tienen fe, que no dudan, que le obedecen todos los días, todo lo que Él manda. Alabado sea el Señor, porque mi Señor sí cumple, pero es el hombre el que no quiere cumplir, el que no quiere confiar, el que no quiere creer. Y asimismo, como dice que la sabiduría está oculta, entonces si tú quieres tener la sabiduría, tienes que buscarlo, porque está oculta. Yo le pongo un ejemplo para que usted entienda. Si dice que está oculta, a ver,
¿Cómo es que uno va a encontrar? ¿Dónde está, a ver, el oro? El oro, para que usted lo encuentre en las minas. Yo trabajaba en una mina. Oiga, no está arriba. Sí, los mineros, los que saben del oro, están viendo la raíz. A ver, esta raíz, acá dice que hay oro adentro. Esa gente empieza a trabajar, empieza a invertir plata, tiempo. Día y noche están metiendo dinamita. Están llevando comida para los mineros, están trabajando día y noche. Puede pasar una semana, puede pasar un mes. He visto gente que han trabajado años, 2 años, trabajando, metiendo dinamita, echando, explotando adentro, 400 metros, 300, hasta que llegan al bolsón de oro. Ahí se hacen ricos. Pero no está a la vista, está oculto, está adentro. Se dejan llevar por una raicita, no va por la piedra ahí que está pintadito, acá adentro hay oro, dice. Entonces tienen que invertir tiempo, dinero, paciencia, y empezar a trabajar y trabajar y trabajar hasta que lleguen al bolsón de oro. Está adentro. No es una semana ni un mes, es 6 meses, 8 meses, 10, un año, año y medio. He visto gente que a los 2 años recién han encontrado, han invertido tiempo y dinero. Igual las perlas en el mar. ¿Acaso usted va a estar encima del agua? Tienen que bucear, y adentro del mar tienen que tener paciencia, tiempo, bucear días, hasta encontrar las perlas que están en la profundidad del mar. No está encimita, está adentro. El cobre igualito, la plata, tienen que invertir tiempo, tienen que invertir dinero. Y tener paciencia, ¿para qué? Para buscar días, meses, quizás años, con paciencia buscar, hasta llegar a encontrar no solamente el oro, la plata, el cobre y las perlas en el mar. ¿Y usted quiere tener sabiduría? Mire qué dice la palabra, Proverbios capítulo 2. Alabado sea Dios para siempre. ¿Usted quiere tener sabiduría? Fácil, acá te el Señor, mira lo que dice por buen Salomón. Proverbios capítulo 2, del 1 al 6. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, mire lo que dice. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El pastor no te da sabiduría, ni la iglesia, como hay muchas denominaciones que enseñan, ven acá a estudiar, acá vas a tener sabiduría. El hombre no puede darte sabiduría, el que da sabiduría es Dios. ¿En qué parte de la Biblia dice que el hombre te va a dar sabiduría? El hombre te va a enseñar más bien que tienes que escuchar la palabra todos los días y tienes que escudriñar la palabra todos los días para que Dios te pueda dar sabiduría. Porque esa es la función de un hombre de Dios. Vamos a Eclesiastés capítulo 12. El hombre de Dios no da sabiduría, pero sí les enseña cómo alcanzar la sabiduría. Eclesiastés capítulo 12, versículo 9. Y cuánto más sabio fue el predicador, dice, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. ¿Cómo? ¿Cómo enseñó sabiduría al pueblo? E hizo escuchar lo que está diciendo Salomón. Si dieres tu oído a estar atento a mi sabiduría, ojo, les hizo escuchar, e hizo ¿qué? Escudriñar. Y compuso muchos proverbios. 2 cosas. Les hace escuchar la palabra todos los días y les hace escudriñar, hermano y hermana, escudriñe. ¿Qué es escudriñar? Ya hemos hablado hace 2 días, creo ya, lo que es escudriñar. Es que indagar, investigar, examinar cuidadosamente las escrituras. Para que no confíen en un hombre que lo que está diciendo es de él o es de Dios. Hemos oído hablar ya del escudriñando las escrituras. No confíe en el predicador, confíe en Dios, porque el que confía en lo que está hablando, maldito. Jeremías 7:5, maldito que confíe en el hombre. Escuchamos la palabra y tenemos que leer la Biblia, escudriñarla minuciosamente, si es verdad o no lo que está diciendo el predicador. Para que no estemos creyéndole al hombre, sino a Dios. Entonces aquí mismo dice el Señor, tú quieres, dice, tener sabiduría, fácil. 2 cosas. Tienes que oír la palabra del Señor todos los días. O es que le dije, ¿no? Le he puesto el ejemplo del oro, de la plata, del cobre y de las perlas. ¿Usted cree que dejan de trabajar 1 o 2 días y vienen otra vez? El minero cuando entra a trabajar no sale.
El dueño de la mina trae los víveres, trae los explosivos, trae todo lo que necesita la comida para que puedan seguir trabajando día y noche. Hermano, a mí no me han contado, yo trabajaba en una mina. Y día y noche están trabajando, invirtiendo tiempo y dinero y comida. Con paciencia están buscando meses, quizás hasta años, hasta alcanzar el bolsón de oro, de plata o lo que encuentren de cobre. Entonces ese hombre no descansa hasta alcanzar, hasta llegar a la veta, hasta llegar al bolsón de oro, de plata o de cobre. Igual es el hombre y la mujer que quiere tener sabiduría. Tiene que hacer dos cosas. Tiene que oír la palabra y tiene que escudriñar las escrituras. Como a la plata. Ahí es donde vamos a encajar un poquito. Usted para trabajar, ¿cuánto tiempo trabaja? Para buscar ganar dinero. Algunos que son informales o algunos que tienen negocio propio, oiga, no es que trabajen una o 2 horas. La mayoría que tienen negocio propio salen a la mañanita y llegan en la noche. Trabajan 10, 12 horas porque es un negocio propio y quieren más plata. Tienen amor al dinero. Normalmente cuando uno trabaja en una empresa, ¿cuánto tiempo le dan a la empresa para que gane un sueldo o un jornal? 8 horas. Acá está diciendo Salomón, ¿tú quieres sabiduría? Fácil. Tienes que oír y escudriñar la palabra como buscar la plata. O sea que tienes que darte 8 horas mínimo, escudriñando, leyendo la palabra, escuchando la voz de Dios, escuchando la palabra y meditando y examinando minuciosamente todo lo que el Señor está diciendo. Porque Él te va a dar sabiduría, no el pastor ni la iglesia que te hacen estudiar ahí, discipulado y tal. No, no, hermanos, el quien da sabiduría es Dios. Estoy haciéndole leer la palabra. El hombre de Dios solamente lo único que va a hacer es encaminarlos. ¿A qué? A enseñarles la palabra para que sepan cómo van a obtener sabiduría. Tienen que oír la palabra todos los días y tienen que escudriñar cómo buscar la plata. El Señor sabe quién busca escudriñar y escuchar la palabra todos los días, cantidad de horas. Él nomás los conoce. Y por si acaso usted dirá, pero usted está predicando, usted lo ha hecho. Hermanos, perdónenme, yo he estudiado la palabra 6 años, día y noche. Me he esforzado, no he dormido, y hasta ahora, en la madrugada sigo meditando en la palabra hasta 2, 3, 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque Dios al que le da algo, le da más. Para enseñar a la gente cómo va a obtener sabiduría. No escuchando la palabra 10, 20 minutos o una horita y de ahí lees la Biblia media hora y te duermes. Ahí nunca te va a dar sabiduría. Puedes aprenderte la Biblia, pero eso no, la letra mata. Esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Lo que Dios quiere darte a entender es un misterio oculto, una sabiduría oculta que Dios le va a dar a aquel que busque como la plata, oír y meditar, escudriñar la palabra horas y horas. Porque es un tesoro oculto que el Señor tiene ahí, que no le va a dar a cualquiera, mis hermanos. Así que tenemos que buscar, como a la plata, escudriñar y leer la palabra. Bendito sea el Señor. 2 cosas que pide el Señor. Porque cuando tú tienes comunión, hermano, perdóneme, cuando usted está haciendo esas 2 cosas, usted está teniendo comunión. ¿Por qué? Con Jesucristo. ¿Para qué? ¿Por qué nos llamó el Señor? Mire, vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Alabado sea Dios para siempre. 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual también fuisteis llamados. ¿Para qué te llamó? A la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Por si no te han enseñado, hombre y mujer, que crees en Dios, la comunión no es que tú leas la Biblia nada más, o que tú ores en tu casa. No. Una comunión es una relación íntima de 2 personas. Para hablando de un matrimonio, en este caso que nosotros estamos ya desposados con Cristo. ¿Qué es comunión? Es estar con Él hablando todos los días. Es estar escuchando su palabra. Es estar escudriñando la Biblia. ¿Acaso a tu esposa, hermano o hermana, o a tu esposo tú le hablas 1 hora, media hora y te vas? Oiga, un matrimonio están 24 horas. El hombre y la mujer están conversando, se cuentan los problemas, se cuentan las necesidades, las inquietudes, las dudas, hablan, hay comunicación constante, permanecen juntos. Es una comunión, una comunión. Si tú dices que tienes comunión con Jesucristo, tu comunión tiene que ser las 24 horas. Quizás no estarás leyendo las 24 horas, tienes que trabajar, trabaja. Pero el rato que no tengas trabajo, tienes que tener comunión con Él, buscar, leer la palabra y escuchar la palabra. ¿Cuánto tiempo le das?
¿Cuánto tiempo da a buscar la plata das? ¿Y cuánto tiempo le das al Señor para orar o para leer la Biblia o para escuchar la palabra? ¿Cuánto tiempo? Si tú quieres sabiduría, hermano, escucha 3, 4 mensajes en el día, en la noche, cuando vengas, escucha. Necesitas tener comunión con el Señor. Escudriña en la madrugada la palabra, cuando nadie te estorbe. Lee la Biblia y lee, busca. Si como la plata la buscares, si tú buscas escudriñar, buscas leer la palabra, buscas escuchar la palabra, Él te está mirando. Pero ¿cuánto tiempo le das? Porque nos ha llamado a tener comunión, nos ha llamado a tener comunión con Jesucristo, y no solamente comunión con Él, sino también comunión con el Evangelio, porque el Evangelio es Jesucristo. Filipenses capítulo 1, alabado sea el Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 5. Santo es para siempre el Señor. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión. ¿Con quién? En el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Si un cristiano dice que tiene comunión con Jesucristo, tiene que tener comunión con el Evangelio. O sea, tienes que escudriñar la palabra, tienes que escuchar la palabra, tienes que meditar en la palabra. Porque si dices, no, yo oro nomás, eso no dice el Señor. La oración es para pedirle perdón, la oración es para que nos fortalezca. Pero también tenemos que leer, escudriñar, meditar, oír la palabra. Alguien me dijo a mí un día, yo leo en mi casa, yo tengo fe. La fe no viene por leer la palabra. La fe viene por escuchar la palabra. Porque va a hablar un hombre que tiene fe, y la fe es sembrada por un hombre de fe. Siembra con fe. Pero si el hombre está en pecado, le siembra la palabra en pecado. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. No es leer nada más, tienes que escuchar. ¿Ha escuchado lo que dice Salomón en Proverbios capítulo 2? Es estar atento tu oído a mi sabiduría o mi palabra, y buscar escudriñar como a la plata. Dos cosas, tienes que oír para que tengas fe, y firmes en la fe, crezcas en la fe, y tienes que escudriñar porque es un mandato del Señor. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dos cosas, oye y escudriña, medita, examina minuciosamente las Escrituras. Más tiempo le das al Señor, más el Señor te va a dar sabiduría. Pero si tú le das para leer la Biblia 1 hora, media hora, oiga, vas a obtener conocimiento humano y vas a darte cuenta por qué. Porque tu vida no cambia. Sigues siendo un hombre que conoce la palabra y sigues discutiendo, peleando, viviendo en pecado. Tu vida es la misma. Porque la sabiduría de mi Señor es pacífica, benigna, de buenos frutos, sin hipocresía, por hombres que hacen la paz y siembran la palabra en paz. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces, si usted tiene comunión con Él, ojo, con Él, con Jesucristo todos los días, le da más tiempo para leer la Biblia, para escuchar su voz, entonces ahí es donde el Señor te da sabiduría. Mire, si usted permanece con Él y permanece con su palabra, hemos leído, comunión con Jesús y comunión con el Evangelio, mire que dice Juan 15:5, alabado sea el Señor. Por eso que nosotros los predicadores, que nos ha dado sabiduría, enseñamos cómo es que el ser humano va a alcanzar sabiduría. Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí, ojo, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahí está. Salomón, Pablo, todos, Jesús, todo encaja. Están hablando bien claro que tienes que permanecer en dos cosas, en comunión con Jesucristo. ¿Y cómo? Escuchando su palabra. Y también tienes que escudriñar la palabra. Si tú dices que tienes comunión con Jesucristo, tienes que escuchar la palabra y escudriñar la palabra. ¿Para qué? Para que Él dice, te dé sabiduría. Pedid todo lo que... Si permaneces en mí, dijo, y en mis palabras permanecen en vosotros, oiga, no dice de que de vez en cuando, permanece. La permanencia habla de constancia. Algo que es perenne, que es todos los días, a cada momento, tú tienes que permanecer en Él y en su palabra. Ahí sí dice, que si tú permaneces en mí y en mis palabras, pedid todo lo que queréis. Ahí está la sabiduría. Señor, dame sabiduría. Te va a dar. Porque estás creyéndole a su palabra. Porque te pide que escuches su palabra y que escudriñes su palabra.
Entonces cuando tú estás obedeciendo a su fe, porque esa es la fe, escuchar la palabra y obedecerla. Él dice, si tú quieres sabiduría, tienes que estar atento tu oído todos los días a su palabra. Y tienes que escudriñar cómo buscar la plata, tiempo, horas, semanas, meses. Ahí le pides, Él te da. Porque en Él, en la comunión con Él y en su palabra, está la sabiduría. Ahí en Jesucristo están los tesoros escondidos de la sabiduría. Colosenses capítulo 2. Alabado sea el Señor. Y Él no te lo va a dar, no te lo va a negar si es que tú estás haciendo lo que Él dice por fe. Tienes que escuchar la palabra y tienes que buscar como la plata, escudriñar la palabra. Alabado sea el Señor. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio del Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él está escondido todo el conocimiento, toda la sabiduría. Son tesoros, hermanos, así como le hablé del oro y de la plata, que tienen que invertir tiempo, con paciencia, dinero, meses, años, para alcanzar el oro, alcanzar la plata. ¿Usted cree que por leyendo la Biblia un día, aprendiendo los versículos, ya tiene sabiduría? Eso no es sabiduría. El Señor sabe a quién le va a dar, aquel que esté profundizando, leyendo, meditando, escudriñando 5, 6, 7 horas, semanas, meses, años. El hombre no te va a dar sabiduría, hombre y mujer, escucha lo que te estoy diciendo. La palabra dice que el hombre no da sabiduría. El predicador te va a enseñar cómo alcanzar la sabiduría. ¿Qué? Escudriñando la palabra, como buscar la plata, y leyendo y escuchando la palabra todos los días, porque es algo permanente. Un minero no deja de trabajar, sigue hasta alcanzar el oro, la plata. Alabado sea el Señor. Santo es para siempre el Señor. En Él están los tesoros escondidos de la sabiduría y del conocimiento. Por eso Él quiere que usted permanezca en Él y en su palabra, que es lo mismo que estar oyendo la palabra, estar escudriñando la palabra, para que en el tiempo del Señor, cuando Él vea que tú amas su palabra, entonces ahí en esa comunión te empieza a enseñar y a hacer comprender sabiduría. Salmo 51, 6. Alabado sea el Señor. Ahí en esa comunión con el Señor, ahí te hace entender y comprender sabiduría. Salmo 51, 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Oiga, qué hermoso es cuando uno ama a la persona. Usted con su esposa siempre le cuenta los secretos, ¿no? No le va a contar a los hijos, a veces va a la esposa, al esposo le dice, amor, te voy a contar un secreto. Esto ha pasado, esto, entre tú y yo nada más que no sepan la familia. Porque cuando hay amor, hay una relación, hay una intimidad. No se cuenta a todos, se cuenta solamente a la persona que ama. Le cuenta lo mínimo, porque no debe haber nada oculto entre la pareja. Entonces, cuando hay esa intimidad, ese amor, uno cuenta lo más mínimo. Y dice que la palabra, que si uno tiene comunión íntima con el Señor, escuchando su palabra, meditando, escudriñando la palabra, horas y horas con Él, orando con Él, entonces en esa intimidad es que el Señor le descubre, le enseña, le hace comprender cómo empieza la sabiduría. Le hace comprender cómo empieza la sabiduría, en lo secreto, en lo íntimo. ¿Cómo quieres tener intimidad si tienes intimidad con el mundo? Más te dedicas a buscar la plata. ¿Cuándo va a darte Dios sabiduría? Si más buscas la plata que buscar leer la Biblia, escudriñarla, escuchar la palabra, pasar horas en oración con el Señor, meditando en la palabra horas y horas, así como buscar la plata. ¿Por qué cree que pone el ejemplo de la plata? Porque la mayoría de cristianos hoy en día buscan la plata, más horas. Y leer la Biblia media hora, una hora y se duermen. Nunca te va a dar sabiduría, mi hermano, mi hermana. Por eso está diciendo, si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da abundantemente sin reproche a cualquiera. Pero, requisito, pero pida con fe, quiere decir, obedeciendo a lo que va a escuchar, obedeciendo a lo que sabe. Porque el que no obedece, hermano, no confía en Dios, no cree en Dios, duda de Dios. Y Dios nunca le va a dar sabiduría, alabado sea el Señor. Pero el que cree, tiene comunión con Él y con el Evangelio, está escuchando la palabra, está escudriñando la palabra horas y horas. En esa intimidad, en ese secreto que tiene con el Señor, Él le empieza a enseñar y le hace comprender cómo empieza la sabiduría. ¿Y cómo empieza la sabiduría? Con el temor de Dios. Salmo 25, 14. Alabado sea el Señor. Por eso dice que Él
dice que tiene comunión íntima con los que le temen. Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos, a los que le temen, ¿qué? Les hará conocer su pacto. Ahí está. A los que le temen, ahí empieza la sabiduría. Cuando tú estás en lo secreto, lo íntimo, porque amas la verdad, porque estás leyendo la Biblia, escudriñándola todos los días, horas y horas, Él te está mirando, pasa la semana, los meses, hasta los años, y Él es el que te empieza a hacer comprender sabiduría, enseñar, hacer entender que la única manera de tener sabiduría de parte de Dios es tenerle temor. Y el que tiene temor se aparta del pecado, se aparta del mundo, se aleja de las personas que le contaminan. Porque no se cuida de los ojos de los hombres, sino se cuida de los ojos de Dios. Ahí le hace comprender que la única manera de tener sabiduría es que tengas temor. Proverbios 1:7, alabado sea el Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Si tú no tienes temor a Dios, hombre y mujer, ahí está lo que te digo. Conoces la palabra, te la aprendes, te memorizas, pero sigue hablando lisura, sigue insultando, siguen peleando, discutiendo, siguen peleando con la palabra, contendiendo por el WhatsApp, por el YouTube, por el Internet, sigues discutiendo con tu esposa, dando mal testimonio, sigues tomando, sigues haciendo las cosas que siempre haces, un carnal más que conoce la Biblia, porque esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. No es de Dios. El principio de la sabiduría, ¿quieres alcanzarla? Por eso el Señor quiere que tú más tiempo tengas comunión con Él, en lo secreto, en lo íntimo, así como que buscas la plata, lee, escucha la palabra, escudriña horas y horas, ahí, en el tiempo del Señor, al ver ese secreto y esa intimidad que tienes con Él, es ahí donde Él empieza a darte sabiduría, porque le tienes temor y estás haciendo lo que Él dice, permanecer en Él y en su palabra. Y le pides, Él ve, porque tienes temor, empieza a darte sabiduría. Y te hace entender que la única manera de permanecer con sabiduría y que Él te puede utilizar es que el que tiene temor practica los mandamientos. Cuando ya tiene sabiduría, el hombre que adquiere sabiduría de parte de Dios va a hacer dos cosas. Escucha, hombre y mujer que conoces la palabra, si tú no haces esto, es porque tú no tienes sabiduría, solamente conoces la letra y la letra mata, por eso vives como vives. Salmo 111, versículo 10. El que tiene sabiduría hace dos cosas. Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. El gozo, el privilegio, la satisfacción de Dios. Acuérdense que Jesús cuando estaba bautizándose, vino una voz del cielo en la omnipresencia de Dios que dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Su loor es la complacencia de Dios con un hombre, una mujer que tiene sabiduría y que entiende que la única manera de obtener más sabiduría es practicando los mandamientos. Si tú dices que tienes sabiduría y no practicas la verdad de Dios, esa sabiduría no es de Dios, es terrenal, animal y diabólica. Porque el que tiene temor a Dios, lo primero que va a hacer es adquirir más sabiduría. Es así como tú quieres plata. A ver, entiende esto. ¿Por qué viene el amor al dinero? 1 Timoteo 6:10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos se extraviaron. ¿Por qué? Porque codiciando, queriendo tener más, se extraviaron de la fe. Quieren más, quieren más. ¿Por qué quieren que trabajan más? Porque quieren más plata. Un hombre que tiene sabiduría que Dios le ha dado, oiga, ese es algo que quiere más. No te quedas tranquilo, quieres más. Y el Señor le hace entender que la única manera de tener más sabiduría es que practique los mandamientos. Ahí dice, el loor, la satisfacción, el gozo del Señor permanece con ese hombre, con esa mujer. Porque es ahí donde Dios empieza a utilizar su vida, porque le ha dado sabiduría, porque está practicando sus mandamientos. Jesús lo dijo, o Juan lo dijo de esta manera, Juan capítulo 3, versículo 21. Alabado sea el Señor. Juan capítulo 3, versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Sus obras son hechas en Dios. Cuando uno tiene temor de Dios y tiene sabiduría, lo primero que va a hacer es
Practicar los mandamientos o practicar la verdad. Escuchas la palabra, lees la palabra y empiezas a obedecer, empiezas a practicar. Practicar es todos los días. Ya le expliqué qué es practicar. O es con las personas que corren, hacen footing todas las mañanas, corren horas y horas. Algunos van al gimnasio todos los días, es una rutina. Practican el footing, practican las pesas, practican el fútbol, practican el vóley. No es de vez en cuando, es todos los días. Cuando tú practicas algo, si tú dices que vas a practicar la verdad o vas a practicar los mandamientos, guardarlos, obedecerlos, es porque tú lo vas a hacer todos los días. Alabado sea el Señor. Deuteronomio 11:1, a ver si es verdad, si es todos los días. ¿Qué manda el Señor? Porque hay algunos que agarran los versículos a su manera, pero mire que dice, Deuteronomio 11:1, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Entonces tú tienes que practicar los mandamientos o practicar la verdad todos los días si es que amas a Dios. Porque si tú tienes temor a Dios, hermano, y has adquirido sabiduría, lo primero que vas a hacer es practicar la verdad. Porque amas a Dios. Alabado sea el Señor y todos los días. Por eso dice practica, o sea, es una rutina. Es un hábito constante el buscar tener más sabiduría. Quieres que Dios te utilice más y más y más. Otra cosa que hace un hombre que ya tiene sabiduría, Proverbios 14:16. Alabado sea el Señor. Proverbios 14:16. Bendito sea Dios para siempre. Santo es para siempre el Señor. Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El sabio teme, no solamente practica la verdad, obedece, sino que también se aparta del mal. ¿Por qué crees que no has cambiado? Conoces la Biblia pero sigues pecando, no tienes temor a Dios. Eres insolente y confiado porque dices, no creo que sea malo, no creo que ir a una pollada es malo, no creo que ir a mi familia cuando están tomando, no creo, el que yo pienso, eso no existe. Acá es tener temor a Dios, te apartas de lo malo porque ya tienes sabiduría. El hombre sabio, para adquirir más sabiduría, tiene que obedecer a la palabra y tiene que apartarse de lo malo. ¿Qué crees que uno predica? ¿Por qué? ¿Porque se ha aprendido la Biblia? No, tienes que apartarte de todo lo malo de este mundo. Alabado sea el Señor. Si quieres alcanzar sabiduría, pero no te vas a apartar por miedo y pánico al Señor, porque lo amas. Lo amas. Salmo 97:10, a ver si es verdad o no. Salmo 97:10. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de manos de los impíos los libra. ¿Amas a Dios? ¿Y sigues amando el pecado? ¿Sigues hablando lisuras? ¿Sigues hablando jergas? ¿Sigues peleando, discutiendo? ¿Sigues enojándote como cualquier cosa? ¿Sigues hablando lo que te plazca la gana? ¿Sigues haciendo las fiestas? ¿Sigues tomando? ¿Sigues bailando? Tú no amas a Dios. Porque el que ama a Dios aborrece todo el mal, todo el pecado, todo este mundo que está podrido por la maldad del pecado. ¿Cómo te va a dar sabiduría si sigues haciendo lo malo? Por eso dice que el hombre sabio que ya tiene sabiduría hace dos cosas. Practica la verdad, obedece, es una rutina, un hábito. Todos los días escucha la palabra, todos los días escudriña la Biblia, todos los días está en comunión con el Señor. Es ahí donde el Señor le da más. Y de la mano se aparta de todo lo malo, todo lo que contamina su vida espiritual. Se aparta, alabado sea el Señor. Y lo hace por amor. No lo hace por miedo, por susto, por amor. Es como cuando tú amas a tu esposa, ¿no le engríes? ¿Acaso le dices no? Le das todo, porque la amas. A Dios dice que lo amas, ¿por qué no le obedeces? ¿Por qué no obedeces a la verdad? ¿Por qué no practicas todos los días la verdad? ¿Por qué no te apartas de lo malo? Porque no amas a Dios. ¿Cuándo te va a dar sabiduría si no lo amas? Porque la promesa Pablo dice que Él te va a dar sabiduría cuando tú lo ames. 1 Corintios capítulo 2, lo hemos leído antes. Alabado sea el Señor para siempre. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no vio. Tú lees la palabra, pero no ves lo que el Señor está hablando. La letra mata. El Espíritu vivifica. Cuando Él te abre los ojos, es porque te va a dar sabiduría para que veas lo que otros no ven. Si no estuvieran predicando lo mismo que estoy predicando yo. Porque Él te hace entender cómo llega la sabiduría al ser humano. Por dos cosas. Ya le he dicho.
Es estar en comunión con Él. Y al estar en comunión con Él es orar. Es ayunar. Es escuchar la palabra todos los días. Y escudriñar la palabra como buscar la plata. Darle más tiempo, más intimidad, más secreto. Que lo dijo Jesús de la misma manera. Que si permaneces en Él y en su palabra, pide todo lo que quieras y Él te da sin reproche, te da. Porque estás en secreto, en lo íntimo con Él, con temor, te has apartado de todo lo malo, te aborreces lo malo, ya no quieres hacer lo que antes hacías y obedeces todos los días practicando la verdad de Dios. Alabado, y lo haces por amor. Él te abre los ojos y los oídos para que veas y oigas cosas que otros no oyen y no ven. Es espiritual, hermanos. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Por qué? Porque le agradas a Dios. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y es galardonador de los que le buscan. ¿Qué buscan? Estar en comunión con Él en lo secreto, más tiempo, más horas, todos los días, leyendo, escuchando, escudriñando. Ahí te da sabiduría cuando tú le agradas, porque le estás obedeciendo. Mire que dice Eclesiastés capítulo 2, versículo 26. Eclesiastés capítulo 2, versículo 26. Porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el fruto, el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Mire qué está diciendo. Porque al hombre que le agrada a Dios, que le obedece a lo que cree, que confía en Dios, que todos los días está en comunión, en secreto, en la intimidad con Él, porque tiene temor, está oyendo su palabra, está escudriñando su palabra todos los días, más horas, entonces Dios le da sabiduría, ciencia, le revela la palabra y gozo. Oiga, va a andar siempre en gozo. Por más que te hagan algo, por más que discutan, te calumnien, te difamen, te peleen y lo que quieran hacerte, tu gozo del Señor está contigo. No vas a perder la paz ni la paciencia, el gozo permanece. Alabado sea el Señor. Mas al pecador dice que le da, dice, el trabajo de recoger y amontonar para dárselo a quién. De recoger y amontonar para darle a quién, a que le agrada a Dios. ¿Tú crees en este versículo? ¿Crees a esta palabra? Y si lo crees, ¿por qué no le das más tiempo al Señor? ¿Por qué no buscas tener comunión íntima con Él todos los días, horas, así como buscas la plata? Porque Él dice que al que le agrada a Dios, porque le obedece a la fe, le va a dar sabiduría, ciencia y gozo, un gozo permanente. El gozo no es que de vez en cuando, es todos los días. Y al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para dárselo al que le agrada a Dios. Alabado sea el Señor. Y no solamente le da eso. Proverbios capítulo 14. Mire, el que tiene sabiduría de Dios. Proverbios 14:6. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla. El pecador busca y no la halla. Por más que tú quieras, no es aprenderte la Biblia, es buscar la sabiduría. No la va a hallar. Mas al hombre entendido, la sabiduría le es fácil. La sabiduría de Dios le es fácil. ¿Por qué? Porque ha entendido y comprendido que la única manera de que Dios le pueda dar más sabiduría es que practique la verdad todos los días y se aparte y aborrezca lo malo todos los días. Porque tiene temor. Ahí es donde Dios le da sabiduría con facilidad. Entiende las Escrituras. Lee y el Señor le abre los ojos para que vea cosas que otros no ven. La sabiduría es fácil para un hombre que le tiene temor a Dios y que se aparta de lo malo, aborrece lo malo y obedece todos los días, practica la verdad. Y en la sabiduría también el hombre y la mujer que tiene sabiduría está la fortaleza. Mire que dice Eclesiastés 7:29. Alabado sea el Señor. Eclesiastés 7:19. Perdón. Eclesiastés 7:19. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que hay en una ciudad. La sabiduría fortalece al sabio. Porque cree que nosotros los que tenemos sabiduría de Dios permanecemos toda esta cuarentena predicando todos los días. Qué fácil es predicar bajo un televisor, bajo una cámara de computadora. Es fácil. Y así te cansas todavía.
Pero el hombre de Dios está por las calles todos los días visitando varias casas, 3, 4, 5, 6 mensajes todos los días, porque la sabiduría le es fácil. No lo ve algo cargado, algo duro, algo molestoso. No le ve como que fuera una carga para predicar. Lo hace con amor. Visita 3, 4 casas por teléfono, por internet, por el Messenger. Predica y predica y predica. Porque la fortaleza está en la sabiduría. Si el hombre tiene la sabiduría, se fortalece. Y con el poder espiritual de Dios empieza a hacer la obra. Ahora saben quién tiene sabiduría y quién no tiene sabiduría. Alabado sea el Señor para siempre. Santo es para siempre el Señor. Si tú quieres sabiduría, pídela a Dios, pero ya sabes qué tienes que hacer. No te va a reprochar, no te va a decir no, pero solo te pide eso, que hagas 2 cosas. Porque la fe es eso, 2 cosas. Tienes que tener comunión íntima con Él, darle más horas. Como buscas la plata para escuchar la palabra y para escudriñar la palabra todos los días. Si haces esas 2 cosas, el escuchar todos los días más tiempo y el escudriñar más tiempo como buscar la plata, ahí el Señor te va a dar sabiduría sin reproche, porque no dudas, tienes fe y estás obedeciendo a lo que Él manda hacer para darle sabiduría. Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, incluyendo la sabiduría, y os será hecho. Ya no depende del Señor, depende de usted. Para que no tenga la letra mata. Esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Por eso utilizan los hombres para pelear, discutir. Por eso hablan la palabra y hablan grosería. Mienten, pelean, toman, bailan. Hasta el ateo conoce la palabra. La sabiduría de Dios es oculta y solo la va a revelar a aquellos que tienen fe y que obedecen a esas 2 cosas que manda. Oír la palabra todos los días, más tiempo, y escudriñar cómo buscar la plata. Y ahí te da sabiduría, ¿para qué? Para que practiques, y te va a dar más sabiduría si tú practicas la verdad, obedeces todos los días y te apartas y aborreces lo malo. Más y más sabiduría, para que tú puedas predicar su sabiduría a todos los hombres. Enseñarles que tienen que adquirir la sabiduría por 2 cosas. Eclesiastés 12:9. ¿Qué? Escuchando la voz de Dios todos los días y escudriñando la palabra. Ahí vas a adquirir sabiduría. Alabado sea Dios. Vamos a orar para que sea el Señor que nos perdone si en caso no estamos haciendo eso. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias, Señor, por tu palabra y gracias por tu presencia. Y perdona, Señor, si hay en el mundo o en cualquier parte de los que van a escuchar este mensaje, hombres y mujeres que no conocían cómo obtener tu sabiduría, Señor. No es una sabiduría del hombre, no es la letra que mata, es algo que está oculto, que cualquiera no lo va a ver fácilmente ni lo va a entender, porque eres tú el que da sabiduría, Señor. Perdona a aquel hombre y mujer que todavía sigue creyendo un hombre y que le está enseñando él a su manera la sabiduría. Perdónalo, Señor, y lávalo con tu sangre donde quiera que haya un hombre y una mujer que quiera saber la verdad y que reciba esta palabra para que tú le puedas dar sabiduría y que la sabiduría le lleve a vivir una vida, un hábito de practicar la verdad, obedecer todos los días y de apartarse de todo lo malo para que tú puedas levantarlo con poder y hacer que Él enseñe a mucha gente cómo adquirir sabiduría. Y si hay algo que está en su corazón, en su mente, en su alma, aquellos que estén escuchando, perdónalos, Señor. Lávalos y transfórmalos. Santifícalos, Padre mío. Ayúdalos en su debilidad para que cuando ellos tengan en la tentación de querer buscar lo terrenal y no buscar lo espiritual, guárdalos, mi Señor, con tu poder para que puedan poner por obra esta palabra. Por eso declaramos por fe una vez más que esta palabra que convierte al alma no va a regresar vacía, sino que va a dar el fruto por el cual tú le has enviado a cada uno de nosotros. Y declaramos por fe también, Señor, que nosotros y nuestra familia te serviremos para siempre. Lo declaramos por fe, en el nombre de Jesús tu Hijo amado. Amén y amén. Gracias, Señor.